Bueno, buenas tardes. Gracias a la organización por la invitación a ANDIMA, que es la Asociación Nacional de Industrias de Materiales Aislantes. Esta misma semana también nos invitaron a dar una charla la gente de la Secretaría de Vivienda de la Nación, y en esa oportunidad terminábamos con esta imagen con la cual hoy queríamos empezar. Una frase de un arquitecto que seguramente ustedes lo reconocerán, Norman Foster. Ha hecho varias obras paradigmáticas a nivel mundial, incluso lo que es hoy el ex Banco Ciudad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en un reportaje de hace unos años decía que hay un titular que se destaca por sobre la letra pequeña: la absoluta necesidad de que como sociedad mundial seamos capaces de conseguir más con menos. Y ese es un desafío que de alguna manera deriva de todo un recorrido que ha tenido nuestra humanidad en los últimos 250 años a partir del consumo indiscriminado de combustibles fósiles, primero el carbón en la primera revolución industrial, en el siglo XX el uso del petróleo como fuente fundamental de energía que, como sabemos y como hemos visto en varias de las presentaciones anteriores, esas emisiones producen el efecto invernadero, con unos resultados que los vivimos muy de cerca. Yo soy de la Ciudad de La Plata, hemos tenido unas inundaciones muy grandes, pero bueno, lo mismo ocurrió en Santa Fe, últimamente en más de 10 provincias de nuestro país, y muchos de estos aspectos lo estamos asumiendo como responsabilidad a ese cambio climático y esa situación. Y en ese sentido, nosotros los que estamos relacionados con el sector de la industria de la construcción tenemos una cierta responsabilidad, y una responsabilidad importante, porque en ese esquema los edificios son los principales emisores de dióxido de carbono y dióxido de carbono equivalente, los denominados gases de efecto invernadero, a la atmósfera. Y muchas veces nos vemos de alguna manera bombardeados por información, de ver cuáles son las acciones, las estrategias, las posibilidades de por dónde podemos trabajar en mejorar esa situación desde el punto de vista de esta industria, del sector de la construcción. Algunos de estos temas se han tocado en charlas anteriores, y a partir de toda esta información que tenemos dando vueltas, no solamente desde el punto de vista periodístico, sino también técnico, lo que hicimos desde la asociación fue empezar a sacar algunas conclusiones generales, casi como ir unos pasos hacia atrás, no adelantarnos en el problema, sino ir unos pasos hacia atrás y empezar a sacar algunas conclusiones generales con respecto a cuál es, si se quiere, la responsabilidad de esta industria de la construcción y de qué manera podemos atacarla fuertemente, incluso viendo algunas experiencias que se han llevado adelante en otros países del mundo. Una primera situación que analizamos, y creo que vos de alguna manera lo adelantaste, que más de un tercio del consumo energético de nuestro país, la responsabilidad está en manos de los edificios, ya sea residenciales como también públicos y otro tipo de edificios. Por lo tanto, ese pedazo de la torta es un pedazo muy importante, incluso por sobre otros sectores, como es el sector transporte, el industrial e incluso el sector agropecuario. El segundo tema que empezamos por lo menos a analizar, y en ese sentido la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética nos facilitó algunas de las informaciones, e incluso en comparativas con algunos esquemas de consumo que tienen los países de la región e incluso algunos otros países europeos, podemos generar esta subdivisión de cómo consumimos energía dentro de esos hogares, para ver dónde podemos realmente atacar el problema. Y básicamente podemos hablar de tres grandes paquetes. Un primer paquete que tiene que ver con que cerca de un cuarto de esa energía es consumida por los artefactos del hogar. Energía en términos de energía eléctrica o gas, ya sea del horno, la heladera, los artefactos de iluminación, etc. Otro cuarto de esa torta lo podemos atribuir al uso del agua caliente sanitaria. No solamente del agua caliente en sí mismo, sino todos los artefactos que consumen en su modo de espera, como son los termotanques o los calefones. Ahora, la mitad de la energía que consume un hogar en promedio tiene que ver con la climatización, ya sea tanto en invierno como en verano. Es decir, que ahí es donde, desde el punto de vista de la mejora de la calidad del envolvente de una vivienda, podemos generar varias estrategias para poder generar un fuerte impacto en el ahorro energético. Y ese potencial de ahorros, en cómo lo podríamos estimar, también para ver dónde nos podemos apalancar y dónde podemos realmente tomar las enseñanzas de Pareto, que ya desde hace más de 100 años nos dijo que tratemos de apuntar a ese 20% que equivale al 80% del esfuerzo. Entonces decíamos que un cuarto de esa energía tiene que ver con los artefactos. En el caso de los artefactos
podemos generar una mejora en artefactos que por ahí no están certificados o que no tienen las certificaciones más altas, que pueden ser de tipo A o incluso superiores. Se están renovando un poco esas certificaciones, pero siempre tiene que ver con la mejora continua, muchas veces periódica. Sabemos que los artefactos y los equipamientos del hogar necesitan una cierta renovación periódica. Cada 5, 8, 10 años empiezan por un lado a cierta obsolescencia, por otro lado a generar reparaciones, y hay muchas viviendas que ya han empezado a incorporar parte de esa tecnología. Por ejemplo, de la televisión, prácticamente hoy quedan muy pocos televisores de las antiguas tecnologías, son televisores más eficientes. Por lo tanto, si atacamos en ese punto que tiene que ver con los artefactos del hogar, con ese cuarto de la torta, podríamos estar hablando de un 35% de ahorro en ese espacio específico. Un segundo punto a atacar podría ser el del agua caliente sanitaria, y en ese sentido, en charlas anteriores de esta tarde, se nombró la posibilidad de utilizar artefactos sin piloto que empiezan a generar un ahorro y son solamente accionados en el momento de utilizar el agua caliente, pero también podemos utilizar los denominados coloquialmente calefones solares, los colectores solares para el calentamiento del agua o precalentamiento del agua según la región del país. Por lo tanto, ahí los ahorros pueden ser significativos, incluso hasta el orden del 70% sobre ese otro cuarto de la torta. Ahora, cuando estamos hablando del 50% restante del consumo del hogar, es decir, lo que tiene que ver con la climatización en invierno y en verano, simplemente aplicando normativas que están vigentes en nuestro país en cuanto a la calidad de las envolventes de los edificios, podemos generar ahorros del orden del 70%. Es decir, que si trasladamos cada uno de estos ahorros a su parte correspondiente de la torta, vemos claramente que más de un 35% de ahorro en el consumo energético de una vivienda lo podemos lograr a través de la mejora de la envolvente térmica del edificio, es decir, a partir de la aplicación de aislación térmica eficiente. Materiales que hoy están disponibles en nuestro país, que son fabricados en nuestro país, los más difundidos y que tienen una mayor cuota del mercado son el EPS, poliestireno expandido, y la lana de vidrio, pero también hay otros materiales que empiezan a aparecer en el mercado. Por lo tanto, fijémonos en el esquema que esos esfuerzos que estamos desarrollando, por un lado en los artefactos eficientes podemos estar hablando de un orden del 9% de consumo de una vivienda. Si llamamos al agua caliente sanitaria, casi un 20% modificando estos artefactos, calefones sin piloto o colectores solares, pero fuertemente podemos decir que el principal ahorro que podemos lograr en una vivienda tiene que ver con la utilización de la aislación térmica eficiente. ¿Y por qué construimos así en Argentina? Si tenemos esa gran posibilidad, ¿qué fue lo que nos llevó a esa tercer piel que son nuestras viviendas, que históricamente se fabricaban y se construían con grandes muros de piedra que de alguna manera resolvían esas necesidades de confort de los usuarios desde el punto de vista térmico, desde el punto de vista acústico, desde el punto de vista de su resolución de los problemas hidrófugos de los edificios, y que a partir de principios del siglo XX, a partir de los nuevos desarrollos tecnológicos, el hormigón armado, la separación de alguna manera de la envolvente y de la necesidad de la envolvente de ser portante, de soportar el peso de los edificios, permitió separar por un lado la estructura, por otro lado lo que nos encierra dentro de nuestras viviendas, y esos grandes muros de carga, que de alguna manera además de la carga resolvían una serie de cuestiones entre las cuales el acondicionamiento térmico era muy importante, se redujo drásticamente. Pero no hicimos un reemplazo de todas las bondades que tenía una forma antigua de construcción y no le incorporamos otras capas que nos permitieran resolver en alguno de sus caras, en el interior de los mismos, en el exterior de los mismos, todas estas cuestiones que resolvíamos a partir de los grandes muros de carga. Y empezamos a construir de alguna manera más parecido a la imagen de la izquierda que a la imagen de la derecha. Viviendas que son más parecidas a una caja que a una conservadora, que podamos de alguna manera poder reducir la demanda de nuestros edificios para evitar reclamar tanta energía a la red. ¿Podemos aprender del pasado, como podríamos decir en el ámbito de nuestra segunda piel, que es la ropa? Deberíamos poder tomar algunas lecciones del pasado. Podríamos también trabajar sobre el presente o el futuro, pero sin deslumbrarnos por la moda. Deberíamos tomar ciertas enseñanzas de esa industria textil que ha empezado a utilizar diversas capas para poder resolver los diversos problemas que en otros momentos se resolvían con grandes paños o con pieles en la antigüedad, y hoy esa tecnología ha ido cambiando hacia este tipo de soluciones. Las tecnologías son nuevas, tenemos disposición de nuevas tecnologías, los problemas son los mismos.
O sea, esta imagen me gusta mucho mostrarla porque realmente estamos viendo, seguramente en ambos casos están viendo las noticias comunicándose con 100 años de diferencia. Las tecnologías son distintas, pero las necesidades son similares. Y en un desafío que debe ser posible en una población mundial que ya está superando los 7.000 millones de personas. Como decíamos hace un rato, en nuestro país ya tenemos reglamentación disponible, reglamentación que es válida ya para más de la mitad de la población de nuestro país, leyes específicas que tienen que ver con el acondicionamiento hidrotérmico de los edificios, que resultan obligatorias para todas las construcciones nuevas y para grandes remodelaciones que realicemos. Por un lado, y como casi señera en este sentido, en la provincia de Buenos Aires, una ley del año 2003 que fue reglamentada en el año 2010 mediante el decreto 1030, que es obligatoria para todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires, pero también la ciudad de Buenos Aires hace 2 o 3 años incorporó en su código de edificación la ley 4458 en ese mismo sentido, por la cual la aplicación de las normas IRAM de la serie 11.600 en su nivel B de transmitancia térmica resultan obligatorias en construcciones de más de cierto metraje. Además, un código de edificación de la ciudad de Buenos Aires que de alguna manera está integrado en muchos códigos de edificación de pequeñas localidades o pueblos y ciudades de la Argentina que refieren a ese mismo como referencia, por lo tanto de alguna manera lo tienen incorporado. O la ordenanza de Rosario, que también en ese mismo sentido genera una cierta obligatoriedad en la utilización de este tipo de aislaciones que reducen fuertemente la demanda, como veíamos. ¿Podemos aprender de lo que han hecho otros países? Sí, porque lo han hecho hace muchos años, sobre todo a partir de la primera crisis del petróleo del 73 y la segunda crisis del año 79, países como Francia desde el año 74 que está utilizando aislaciones térmicas con niveles, o como vemos en esta imagen, España desde el año 79 con la norma básica de la edificación, con niveles de transmitancia térmica que son similares a los que estamos exigiendo en el día de hoy en nuestro país. ¿Estamos 40 años atrasados? Sí, pero también creo que en alguna de las charlas anteriores se vio esto como una oportunidad de aprender ciertas lecciones que sufrieron algunos de estos países en la aplicación de estos sistemas y que podemos tomar como enseñanza aquí. Volviendo un poco a los potenciales de ahorros y para terminar esta charla y eventualmente abrir a las preguntas, hemos visto que últimamente este sinceramiento en las tarifas de alguna manera se traslada en muchos casos a los usuarios, y eso, como decía hoy Corcuera, impacta directamente en el bolsillo de las personas. Si nosotros podemos aplicar aislación térmica eficiente, podemos lograr resultados que incluso son más fuertes y más importantes que otras acciones que también son complementarias. Por ejemplo, en el caso de los créditos hipotecarios, la posibilidad de bajar la alícuota de ingresos brutos para que esa cuota mensual se disminuya. Pero decía, si podemos utilizar aislación térmica eficiente en los edificios y empezamos a ver nuestras construcciones, no solamente con la inversión inicial que tiene que ver con esos primeros 2 o 3 años en que esos edificios están construidos, sino empezamos a ver a los edificios a lo largo de todo su ciclo de vida. Si pudiéramos incorporar en este esquema típico de un edificio el ahorro energético y la eficiencia a partir de la utilización de la aislación térmica, es una solución para siempre. Es una solución que no es como un aire acondicionado que cada 5 o 10 años lo tenemos que comprar y podemos generar nuevas tecnologías, certificaciones A, modelos inverter, sino que una vez que nosotros colocamos aislación térmica en una vivienda, eso es como el ladrillo, es como la cubierta o como cualquier otro elemento de la construcción. Es una solución para siempre. Y esa solución no solamente la debemos pensar en términos de las viviendas nuevas. El déficit de vivienda, que está en el orden de las 3,5 millones de soluciones habitacionales en nuestro país, tiene un peso relativo frente a las casi 14 millones de viviendas que tenemos ya existentes, que son grandes consumidores. Entonces, nuevamente, si tenemos que ir a atacar, deberíamos no solamente atacar las viviendas nuevas o incluso ser más exigentes con esas construcciones, sino eventualmente generar a través de subsidios, como se ha desarrollado en otros países de la región y del mundo, subsidios cruzados entre el Estado, bancos, asociaciones, que fomenten la posibilidad de la rehabilitación energética de los edificios para nuevamente reducir la demanda, y una de las principales estrategias tiene que ver con la aislación térmica. En un sentido de ir reduciendo los impactos negativos que tiene la construcción y empezar a elevar la vara, a mejorar la calidad de nuestras construcciones y empezar a resolver proyectos que nuevamente tengan un mejor comportamiento con el medio. Dejemos de construir más parecido a la pava, tratemos de empezar a construir
de manera que podamos conservar la energía que requiramos para poder calefaccionar nuestras viviendas. Tratemos de resolver y de integrar en los proyectos la aislación térmica eficiente como un requerimiento. Tecnologías, materiales hay disponibles en nuestro país en forma muy importante. Y tengamos en cuenta que la aislación térmica eficiente es el primer paso hacia la mejora energética. No tiene sentido tener mejores artefactos, mejores elementos de calefacción, si toda esa energía que estamos utilizando la perdemos por nuestros muros o por nuestras cubiertas o por nuestro piso. Y de alguna manera empecemos a tratar de, en este caso, matar 3 pájaros de un tiro. Colaboremos desde el punto de vista ambiental en ese primer pilar de la sustentabilidad, reduciendo las emisiones y tratando de garantizar los compromisos de nuestro país en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Desde lo social mejoremos el confort de las personas y la salud de las mismas, evitando enfermedades, evitando condensaciones que producen moho en la ropa, en los elementos del hogar. Y también en ese tercer pájaro, el económico, generemos un ahorro energético, un ahorro en las facturas de luz y gas, que es constante y es a lo largo de toda la vida. Porque el concepto de desarrollo sustentable, que fue acuñado ya por el año 1987 por la primera ministra noruega, Gro Harlem Brundtland, en su informe Nuestro futuro común, está integrado en nuestra Constitución Nacional. Y es una responsabilidad, entendemos, de todos, como bien se decía en varias de las charlas anteriores, de unirnos entre asociaciones, entre el Estado, entre los usuarios, los profesionales, los gremios, para entre todos y desde distintos puntos de vista poder generar un ahorro energético que pueda reutilizarse para construir más viviendas o para poder generar un país en crecimiento, como nos decía hoy la subsecretaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias.